Bueno, este taller se refiere al liderazgo deportivo. Bienvenidos a todos los que estén viendo en este momento y bueno, para quienes vayan a ver posteriormente este taller. En primera instancia, los temas que vamos a desarrollar en este taller va a ser qué es el liderazgo, qué es el líder, los tipos de liderazgo, y estos conceptos son importantes porque nos va a permitir desarrollar y entender con mejor claridad lo que sería el tema principal, que es el liderazgo deportivo. Luego veremos qué es el liderazgo deportivo, las características y cualidades de un líder, el liderazgo que trasciende, la diferencia entre un entrenador o coach, en términos de inglés, y el líder, el nuevo postulado líder-coach, conclusiones y una reflexión final. Entonces, para comenzar, vamos a definir qué es el liderazgo. Rasgos generales es una definición que se implementa para todos los ámbitos, ¿sí? Es una definición general y podría definirse como el proceso conductual de influenciar a los individuos y grupos hacia metas establecidas. Esto quiere decir que es un proceso en el que yo voy a tratar como, o sea, el liderazgo en sí, de influenciar a otras personas para lograr ciertos objetivos. ¿Y qué es el líder en términos generales? Es la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar en un grupo de personas con el propósito de trabajar por un bien común. Tiene la función de transmitir una visión global e integrada, mostrar confianza, orientar y movilizar a las personas a concretar los objetivos planteados. Asimismo, debe utilizar todo el potencial de su personal y repartir las funciones a cada uno. Esto es lo que debe hacer, o es la definición de un líder en cualquier ámbito también. Y vemos brevemente cuáles son los tipos de liderazgo. Hay distintas categorías de definiciones y tipos de liderazgo dependiendo del autor, de la escuela, de la línea en la que se esté trabajando. Pero nosotros vamos a tomar estos tipos de liderazgo que serían el autoritario, el democrático, el liberal, carismático, natural y transformacional. Y vamos a ver brevemente de qué se trata cada uno. Para sintetizar, el autoritario se refiere a cuando hay despotismo o inflexibilidad por parte de quien lidera. ¿Qué quiere decir esto? Que limita la participación de los deportistas, enfocándonos en el ámbito del deporte, y que toma las decisiones unilateralmente. Por eso es que es despotismo, ¿sí? El democrático es un modelo mucho más flexible porque tiende a involucrar a los demás de rango inferior en las decisiones. Utiliza la consulta a los miembros del equipo a la hora de delegar. Y esto es cuando un entrenador, por ejemplo, en el caso de un entrenador, hace partícipe a los jugadores de su equipo en que opinen de determinados temas, a ver cómo lo ven ellos, o a su equipo técnico también. No toma solamente las decisiones él, sino que hace participar a su equipo técnico, que pueden dar otros puntos de vista. El liberal es el que se conoce como dejar hacer, dejar pasar, porque confía en la autonomía de su equipo, pero tiene la problemática de que no se hace responsable y no hay compromiso por parte del líder. Ofrece libertad absoluta a la hora de actuar a los integrantes del equipo, delega las decisiones en sus seguidores, quienes asumen la responsabilidad. O sea que delega, en cierta manera, toda la responsabilidad en cada persona que haga lo que quiera a su criterio, y se hacen responsables cada uno del trabajo que hizo sin tener un compromiso de su parte. Después tenemos el carismático, es el que inspira a sus seguidores o equipos a conseguir metas y a trabajar con visiones inspiradoras. Tiende a confiar en sí mismo por encima de los miembros del equipo, y en este caso es el que tiene capacidad de seducir, es el que por su carisma, por su simpatía, genera esa adherencia en los demás, ya sean personas externas o el mismo equipo.
Esto es un ejemplo muy claro de lo que sucede en la selección argentina con Lionel Messi. Lionel Messi en este caso es un líder carismático. Después tenemos el líder natural. El natural se refiere a que ya es innato, hay personas que ya son líderes, que ya les surge desde su interior ser así, y es aquel que lidera en cualquier nivel del equipo y satisface las necesidades del grupo. Suelen ser comunicativos, que motivan, lideran sin imposiciones, conocen las fortalezas y los puntos débiles de sus miembros y desarrolla relaciones personales. Y en este caso también podemos nombrar hablando de la selección, Mascherano. Él sí es un líder natural, que el equipo lo toma como líder, aun cuando esté en el campo y el capitán sea Lionel Messi. ¿Sí? Porque Lionel Messi tiene esa adherencia de seducir y es el capitán, pero sin embargo, cuando están los dos en el campo, el equipo responde a Mascherano en su momento cuando estaba en la selección. Y el otro tipo de liderazgo es el transformacional, aquel que motiva e inspira a los miembros permanentemente. Son entusiastas, estos líderes tienen las características de ser carismáticos, estimulan a través de altas expectativas, motivan e inspiran confianza y muestran consideración individual. Y en este caso el transformacional es como una mezcla de lo que es el carismático con el democrático o el participativo. Tiene un poquito de los anteriores, que sería el natural, el carismático y el democrático, que son los mejores del liderazgo en cuanto a esta clasificación. Y ahora sí vamos a entrar de lleno en qué es el liderazgo deportivo, que es el ámbito en el que estamos abocados este taller. Detrás de un gran equipo está siempre un gran liderazgo. El liderazgo es el conjunto de habilidades que un entrenador o deportista tiene para influir en la forma de ser o de actuar de su equipo, haciendo que trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas. Por tanto, la tarea del líder consistirá, entre muchas otras cosas, en reducir la incomodidad y la inseguridad de su equipo, absorbiendo la incertidumbre y generando en él confianza y seguridad. Por lo tanto, el líder deportivo conoce a dónde se dirige el grupo o equipo y ofrece una dirección y recursos para encaminarlo hacia allí, a alcanzar los objetivos trazados y así lograr el éxito del equipo o deportista. Entonces, en el caso del líder deportivo, es aquella persona que, elegido ya sea por el equipo o por el entrenador, es el que va a absorber la carga de todo el resto de los jugadores tratándose de un equipo, ¿no? Es el que irá a hablar con los dirigentes, es el que va a hablar con el entrenador, es el que va a responder, el que va a interactuar con sus compañeros y el que va a hacer frente a las distintas situaciones que se necesiten solucionar cuando hay alguna discrepancia quizás entre el equipo técnico y los jugadores, o el equipo o los jugadores con la dirigencia, cuando se trata de un club. Ahora vamos a ver las características y cualidades que tiene que tener un líder. En este caso, un líder deportivo. Integridad. Y acá es importante porque debe estar enraizado muchos valores básicos de un líder, entre tantos, tienen que ser, o sea, que duren mucho tiempo. ¿Sí? La flexibilidad, porque tiene que ser una persona que sea flexible a los cambios y que se dé esa oportunidad de ver que si uno hace las cosas desde la misma manera, no va a obtener resultados diferentes. Entonces, ante determinadas situaciones, es conveniente que este líder tenga esa capacidad de flexibilizar para obtener mejores resultados ante distintas oportunidades. La lealtad es algo importante que tiene que estar presente desde las altas esferas, en este caso desde el entrenador, desde la dirigencia, y es uno de los valores que tiene que inculcar para que haya un verdadero trabajo en equipo. La confianza es fundamental también porque el líder tiene que
generar esa confianza de que sus compañeros puedan, cuando tengan una duda, cuando tengan alguna problemática, saber que él va a responder con esa confianza y que no va a exponer a nadie, sino que va a responder ante los requerimientos que tenga el equipo. Responsabilidad es otra cualidad muy importante porque necesita ser responsable, tener una autodisciplina para él mismo y para eso mismo también proyectarlo en el resto del equipo. La franqueza es importante porque cuando hay alguna situación no solamente basta con que sea honesto, sino con que sea franco con todo el equipo y manifieste siempre la verdad. La preparación se refiere a que el líder es necesario que esté preparado para afrontar distintas situaciones, entonces tiene que ser una persona que sepa manejar la comunicación, que sepa manejar los conflictos, que sepa manejar distintas situaciones o se pueden presentar, como puede ser que a lo mejor un compañero tenga una situación de que falleció el padre, entonces, bueno, tiene que estar preparado él como para poder hacer el abordaje con ese compañero y motivar al resto del equipo para que a ese compañero no sienta tanto solo, sino que está acompañado y que se lo entiende y se lo comprende. Quizás en un partido no pueda jugar porque está pasando por una situación personal que puede influir en el rendimiento. Disponibilidad de recursos, porque tiene que disponer de distintos recursos, de distintas herramientas y técnicas que justamente le permitan poder desarrollar todas las tareas que él necesita. La autodisciplina, porque es un valor que también lo va a proyectar en el resto del equipo, el ser disciplinado con él mismo, autoexigirse de una manera sana. La paciencia es otro valor fundamental. Cuando uno tiene que ser líder, tiene que desarrollar mucho la paciencia para poder encontrar un buen funcionamiento cuando las cosas van mal, entonces es importante. Otras características que tienen que tener un líder, porque si bien estas son algunas de las más comunes que puede presentar un líder, no quiere decir que sean las únicas y hay muchas más que se necesitan para que un líder deportivo pueda ejercer ese rol. Entonces tiene que ser inteligente para saber tomar las decisiones adecuadas, tiene que ser una persona optimista que siempre pueda ver el punto más positivo de una situación, de aquello que es negativo, sacar aquello que es positivo, porque siempre en una situación, quizás si pierden un partido, pero de ese partido que se perdió, lo positivo que se puede ver son los errores que se pueden subsanar en próximos partidos y de eso se aprende. Otra característica que es muy, muy importante es el respeto. Esta persona que sea líder necesita no solamente respetarse a sí mismo, respetar a quien está por encima de él y generar ese respeto en los compañeros, en la gente que está externa al equipo. Si no hay respeto, lógicamente, por más que sea líder, no va a tener la misma llegada y la misma influencia en las personas si sus compañeros tienen este valor hacia él. La motivación intrínseca se refiere a la motivación que tiene que tener el líder propia para sí mismo. Eso le va a permitir tener fortaleza ante distintas situaciones, tener el entusiasmo, tener toda esa capacidad de poder seguir adelante y que la pueda transmitir al resto de sus compañeros. La empatía no desde el lugar de justificar ciertos errores, sino de poder ponerse en el lugar de un compañero y poder entender por qué actuó de tal manera o por qué está pasando por una situación que está generando quizás un bajo rendimiento o algún problema y demás. Tienen que ser claros porque al momento de transmitir el mensaje y lo que quieren compartir con sus compañeros y todas las instrucciones y demás que quiera transmitir, que le transmitan a él, tiene que tener claridad para que se pueda entender el mensaje. Y tienen que ser comunicadores, tienen que ser personas que realmente le interese comunicarse con el resto del equipo. Si es una persona introvertida, mucha comunicación no va a existir, entonces no se necesita una persona introvertida, sino extrovertida, que no tenga miedo de hablar con quien sea,
la prensa, con el equipo técnico, con la dirigencia, con sus mismos compañeros, o con gente externa al club, tratándose de un club. Entonces la importancia de que sean personas que sepan comunicarse, que tengan herramientas de cómo hacer. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Yo elegí casos muy reales, muy recientes, en Argentina, básicamente de fútbol, porque es donde uno puede quizás todos estos conceptos verlos con mayor claridad, donde como Argentina es un país tan pasional con este deporte, con el fútbol, es como que estos conceptos de liderazgo deportivo, la figura de un líder, la podemos ver con mucha claridad, porque se puede ejemplificar de buena manera. Entonces, elegí a Leonardo Ponzio. Recientemente, en el mes de septiembre, él se retiró, ya se había retirado antes, pero fue digamos, la despedida oficial que le hizo el club y toda su hinchada. Entonces vamos a ver un videíto donde él expone desde su punto de vista qué es para él el liderazgo. Leo, hoy observé detenidamente el operativo que se arma cuando tenés que entrar vos, arrancan Armani, van dando la cinta, pero ¿por qué él tomó esto? Se tomó como ejemplo cómo fuiste asumiendo, no el último tiempo, sino ya desde hace un tiempo, aceptando, por ejemplo, ser suplente, aceptando tener un rol secundario. ¿Cómo se trabajó eso? ¿Cómo lo asumiste vos eso? No, bueno, yo la verdad que cada vez que entro veo que Franco se desespera con los guantes a sacarse la cinta. Muchas veces le digo, dejátela, si no, yo me siento igual de la misma manera que si me la das o no, porque bueno, porque uno toma un rol. Y después el día a día me hizo a que me costó mucho poder llegar a esta situación, a ser respetado, a poder tener un lugar en un grupo, porque el día a día, yo creo que va más por el día a día y no por dentro de la cancha. Y va que realmente logramos con un grupo muy bueno, que cada uno sepamos el lugar el rol que cumple, y además funcionamos. Yo te puedo asegurar, el respeto que me tienen los chicos a veces me da medio miedo, por decir, si no soy tan malo como para que, por ahí hay pibes que suben y ni me miran a la cara y digo, yo no soy malo, cuando no me tengan, yo trato de ser el mismo, pero bueno, eso es lo que vamos marcando, y eso es lo más lindo que puede pasar. Ahora, fíjate, Mariano, estamos hablando con Leo, un líder de River, un tipo muy querido por la gente de River, que le ha tocado liderar un vestuario, ¿no? Y el liderazgo en un vestuario, Leo, es controlar a los jóvenes, tal vez hablar de plata, tal vez no, seguramente hablar de plata, arreglar premios. Y a vos no te provocó un desgaste, ¿no? Digo, y es una función que en otros lugares, por ejemplo, por ahí obligan a irte antes de tiempo, a irte a los tiros. Sí, yo creo que Pollo, eso yo vengo diciendo que hay que asimilar donde uno está. Ustedes asimilan que tienen que todos los días estar adelante de una cámara y realmente hacer un trabajo que sea productivo, porque si no, bueno, nosotros asimilamos que el mundo River te exige de cualquier lado y te pone en la mirada de muchos y te pone en lugares que si o te los mereces o te los vas ganando o los perdés. Entonces yo entendí que con el tiempo, pues después de muchos años, que bueno, que era mi lugar, que me resultaba cómodo el no jugar y poder hablar de premios, poder hablar con los chicos. El grupo me dio su lugar, el entrenador me dio su lugar. Yo no perdí nunca mi lugar a pesar de no jugar en el vestuario. El grupo era lo que pasaba en modo 2 o 3 en los cuales siempre hablábamos y no me lo hacían notar porque no juego, vos no podés hablar. Entonces eso para mí era natural. Entonces, al ser natural, uno se desenvuelve para ayudar, que siempre yo me brindé por los demás, eso está clarísimo, pues lo tengo reflejado, lo va a ser así en mi vida. Entonces, para mí era algo que no me molestaba el poder hablar, o hablar el qué dirán, o por qué habla si no juega, a mí no, o tengo que gritar como para saber que estoy presente. Yo creo que hoy en día los lugares te los marcan las instituciones, los grupos, uno se ganan los lugares. Y cuando uno ya deja de ser uno para ganarse algún lugar, ahí es cuando uno seguramente no encuentra el eje. Y bueno, en ese sentido yo me sentía cómodo, es la realidad. Bueno, en este video podemos ver la opinión de
Leonardo Ponzio, y destaca estos valores que estábamos nombrando antes, las cualidades que, por ejemplo, una de las que él más destacó es que todo el equipo le tenía respeto, desde los más chicos. Pero él también supo gestionar todas esas cualidades innatas que él tenía, más allá de que en un principio Gallardo fue quien lo nombra como capitán, pero más allá de que lo nombró como capitán, él logró con su personalidad y con sus características poder ganarse ese lugar de líder en el equipo y lograr el respeto y la permanencia. Aunque no jugara, todos lo respetaban y sabían que era el líder del equipo. Entonces no necesitaba estar en la cancha para seguir ejerciendo ese liderazgo y esa posición en la que los mismos compañeros lo pusieron también y respetaron, aún no pudiendo jugar. A raíz de esto viene el liderazgo que trasciende. Los líderes que trascienden son aquellos que permanecen en la memoria de las personas que trabajan con ellos y traspasan los límites normales, causando un gran impacto fuera de su equipo, llegando profundamente y con gran alcance a la sociedad. Son los líderes de la gente. No nos define lo que tenemos, ni lo que somos, lo que nos define es la huella que dejamos en la vida de los demás, trascender. ¿Y a qué traigo este tema de trascender? Porque el hecho de que muchos capitanes del equipo puedan manejar su grupo, no todos logran trascender fuera, como dice el concepto, trascender fuera de esos límites normales del equipo. Hay personas que por sus características, por tener eso innato y lo que generan hacia el afuera, porque son transparentes, porque son auténticos sobre todo, ascienden todos esos límites, todo eso que es normal, y llegan a la gente. Entonces, cuando la gente también, la hinchada en este caso, que estamos exponiendo los ejemplos de fútbol, es cuando la gente también lo toma como líder, y no son casos muy comunes en el que la gente también lo elija como líder, lo tenga como una figura y un ejemplo a seguir, porque no solamente lo hacen en el equipo, sino que lo toman como una figura porque es un líder que lo hace con el ejemplo, tanto en las actitudes dentro del equipo como se desenvuelve fuera de un partido de fútbol, si está en un shopping, si está en el club caminando quizás por un pasillo. Y entonces, en función de esto, vemos el próximo videíto en el que vemos cómo un líder puede trascender todo esto. Es un poquito más corto, pero aquí mostramos cómo un líder que trasciende no solamente llega a los compañeros, llega a la dirigencia, traspasa el club, porque logra llegar a quizás con ese ejemplo a otros clubes, a otros compañeros de la misma profesión, inclusive logra algo que es la admiración y el respeto no solamente del club en el que está y de todos los participantes del mismo, sino que también la admiración y el respeto de colegas de la misma profesión. Y entonces vemos un ejemplo de cómo se puede trascender. Gracias por venir a compartir esta noche conmigo. Bueno, y en este videito se puede apreciar cómo un líder que formó parte de un equipo no solamente fue en la cancha y en lo que dio a nivel competitivo, sino en lo que generó en la gente. Pocas veces visto, por eso lo tomé como un ejemplo para este tema,
en el que una sola persona pudo llenar todo un estadio, si bien era toda de la hinchada de su club, pero pudo generar, se preparara una fiesta inmensa que tuviera repercusión a nivel internacional, porque una plataforma se hizo cargo de la transmisión, entonces pudo llegar a un montón de lugares en el mundo donde había hinchas de este mismo club que pudieron apreciar esta despedida de un líder, de un capitán, que reunía todas estas características y que pasó a la historia no solamente como jugador, sino también como persona. Eso es lo que la gente lo que más valoró y lo que se sentía identificado. Y ahora vamos a ver la diferencia entre un entrenador coach, en el término de inglés, y un líder. ¿Y por qué? Porque no siempre el entrenador puede ser el líder del equipo. El entrenador puede dedicarse solamente a la parte física, pero el que lidera todo el vestuario, el que lidera el grupo, es quizás un deportista, uno del mismo equipo. Y no siempre el entrenador tiene ese liderazgo. Y en los clubes de fútbol esto se ve mucho. Entonces, algunas diferencias que hay entre el entrenador es que son los que enseñan una habilidad técnica o juego o tema, mejora la habilidad de los individuos, principalmente concentrado en la actividad, está pendiente del nivel del desempeño, quieren buenos resultados rápidamente, enfatiza y utiliza su posición para obtener obediencia, considera el partido o actividad un fin en sí mismo, está satisfecho en trabajar con aquellos que asisten a la actividad. Entonces, quizás el entrenador solamente se dedica a la parte técnica, a las tácticas, a las estrategias de cómo se va a jugar, cómo se va a afrontar el rival, analizar los partidos y ver de qué manera vamos a jugar, quiénes son los mejores jugadores para ese partido, pero solamente desde una parte técnica. Y el líder influye en el crecimiento de sus seguidores, mejora la personalidad y la vida, es una persona centrada y concentrada en la actividad, pendiente del nivel de desempeño en el futuro, apunta a resultados futuros, utiliza su influencia para crear el deseo de continuar y aprender, utiliza actividades como herramientas para enseñar actitudes ideales, pendiente de los que no participan en la actividad y hace algo al respecto. Entonces el líder, cuando cumple la función del líder, no solamente se dedica a la parte técnica, a la parte propia de un partido, por ejemplo, sino que también se dedica a la parte humana de la gente a la que está dirigiendo. Eso sería el caso de que fuera un líder. Y no solamente se va a los resultados, sino que también toma en cuenta otras herramientas que puedan apuntalar o que puedan complementar el trabajo que hace para lograr mejores resultados. En la actualidad, las entidades deportivas de hoy en día están atrapadas, digamos, con un modelo que ya está obsoleto, es el del entrenador tradicional, el que vemos en la mayoría de los equipos, donde viene esto, tener una traba para poder alcanzar mayores niveles de desempeño, para tener una mejor rentabilidad, que le produzca una mejor rentabilidad al club, y que pueda tener a nivel competitivo resultados mucho más sustanciales, ¿sí? Es lo que vemos más común en la mayoría de los equipos, por ejemplo, de acá Argentina. El entrenador que viene con su equipo técnico, pero se dedica solamente a obtener, y ya hemos visto casos de muchos equipos que, bueno, no lograste el resultado, adiós, y que venga el próximo a ver el que nos pueda hacer ganar puntos, o el que pueda repuntar el equipo y no caer de la tabla. Entonces, ese modelo de líder, de entrenador, ya está obsoleto, y ya se está viendo que se necesita otro tipo de postulado, por decirlo así. Entonces acá es cuando hablamos del nuevo postulado, que es el líder coach. El líder coach es donde nosotros vamos a conjugar tanto al entrenador, que se va a dedicar a la parte técnica, y al líder, y en este caso es cuando se fusionan ambos, que se puede ser líder y se puede ser entrenador a la vez, y esto permite pueda desarrollar y obtener muchos mejores resultados
Entonces, aquel que se preocupa por planear el crecimiento personal y profesional de cada una de las personas con las que trabaja y del suyo propio en el ámbito deportivo. Posee una visión inspiradora, ganadora y trascendente, y que mediante el ejemplo, la disciplina, la responsabilidad y el compromiso, orienta al deportista a encaminar hacia una visión inspiradora, convirtiéndola en realidad. Interviniendo en conversaciones con los deportistas, abre nuevas posibilidades, gestiona y entrena a la persona con nuevas formas de ser, desde sus creencias, desde sus juicios, y el hacer en cuanto a las acciones, y promueve el compromiso con los resultados. Entonces, este nuevo postulado nos invita a que se enfoque a buscar entrenadores que puedan ser líderes también, no solamente en la parte técnica, sino que también en la parte humana, y son estas personas que tienen que estar formadas en distintos ámbitos, no solamente en la parte que corresponde al deporte en sí, sino que esté complementado con otras actividades, como por ejemplo el coaching. Es aquel entrenador que va a poder llegar de una manera diferente al equipo, va a poder optimizar los resultados, va a ver los puntos débiles y los puntos fuertes de cada persona, los va a poder transformar, y quizás a ese jugador que tiene un punto débil lo trabaja y lo saca, lo convierte en una virtud, es lo que era una debilidad, la convierte en una fortaleza y le puede aumentar el rendimiento, y así con todo el equipo. Este es el nuevo postulado, digamos que sería lo ideal para lo nuevo que se venga en cuanto a deportes. Y los ejemplos actuales cumplen con todas estas características. Me pareció Pep Guardiola, que creo que es uno de los que a nivel de Europa es el que ha conseguido tener este impacto de lograr muchos resultados, porque trabaja desde otro lugar y no solamente de la parte tradicional que lo hacen todos. Y Marcelo Gallardo, porque también ha sido la figura de Sudamérica o de toda América, ha logrado conjugar todo esto, estas características de no solamente ser un entrenador, sino de ser un líder, porque es una persona que se ha preparado para hacer esto, y porque cuenta con un equipo técnico. Entre el equipo técnico hay una coach deportiva, una mujer que se llama Sandra. Ella se dedica al neuroentrenamiento, al coaching, y es la que hace también de soporte en toda esa parte que los jugadores necesitan, quizás una opinión, o que necesitan un refuerzo un poco más del ser, y no solamente de que sea una preparación física exigente o todo que ver con la parte técnica del equipo o del deporte en sí. Creo que son los dos ejemplos más marcados a nivel mundial, de un lado y del otro, que cumplen con estas características. ¿Me decías algo? ¿No? Sí, perdón, te quería acotar que también Sergio Vigil, el ex entrenador de las Leonas, también ha tenido mucho éxito como líder coach también, no solo con las Leonas, sino en muchos otros equipos que ha entrenado. Era para acotar eso. Bien, sí, yo elegí esto porque como seguía la línea del fútbol, y es una manera más de poder entender los conceptos, porque es lo que estamos familiarizados en Argentina. Seguramente en otros deportes también hay figuras así, y bueno, lo bueno es que ya se está cambiando esa concepción del entrenador. Estamos llegando a ser otra gente, porque no creo deportista. Bueno, y como estamos hablando básicamente de Argentina, yo quería en este videíto mostrar el impacto que tiene un líder coach, porque también en este caso, aparte de reunir las características, tiene esto de los líderes que trascienden, porque realmente a mí me impactó muchísimo ver el domingo el impacto que tenía como líder, y ser entrenador no se ha visto nunca. Hay periodistas deportivos que están buscando si hay algún antecedente también a nivel mundial de que se haya despedido un director técnico, que se hizo con Marcelo Gallardo,
ha habido otro técnico a nivel mundial que haya generado todo lo que se generó el día domingo, donde él tuvo el acompañamiento, la aceptación, la admiración de un colega que es del equipo rival, en este caso es del eterno rival. El ver era impactante, ver cómo los jugadores lloraban desconsoladamente, o sea, sus propios jugadores, cómo habrá sido la llegada, la interrelación que logró con sus jugadores durante tanto tiempo, porque mantenerse durante tanto tiempo, más allá de los logros deportivos, es una tarea difícil, con gente que entra, que sale, jugadores que se van, que se quedan, y mantener una línea de trabajo y generar el respeto en sus jugadores, generar el respeto en la dirigencia que lo mantuvo durante 8 años y medio. Y lo que generó en la gente, la verdad que era muy impactante y por eso me gustaba, me parecía que era estos videitos más cortitos, pero era para mostrar el impacto que un líder puede lograr sobre la gente, en este caso de un club en particular. Cortito, y bueno, en esto podemos ver el impacto que tuvo sobre sus jugadores, sobre los alcanzapelotas, las inferiores. Fue la verdad que uno de los videos que más se viralizó fue este chico que lloraba desconsoladamente y él se acercó para consolarlo. El ver cómo los 3 referentes principales del equipo, en este caso de River Plate, que son Pinola, Enzo Pérez y Armani, que son los 3 capitanes, dependiendo del partido en el orden de precedencia que están, pero los 3 referentes llorando y abrazando a su director técnico que fue durante tantísimo tiempo, ver los jugadores que han pasado. Esto también lógicamente lo ha logrado acompañado de su equipo técnico, del que vimos en una de las fotos donde estaban todos, como son actualmente, que han hecho un gran trabajo apoyando todo esto y que seguramente deben tener muchas de esas características también para acompañar durante 8 años y medio a un técnico en una ideología, en una forma de trabajo, y la gente, lo que generó en la gente, que llenaron una cancha porque no esperaban que se retirara tan pronto, y cómo lloraba la gente, yo veía desde temprano cómo era la previa, la gente llorando, la gente cómo estaba en las tribunas llorando, con los carteles, generó también toda una movilización en la dirigencia. Enzo Francescoli, que fue el que lo trajo al club, lloraba desconsolado como cualquier otro jugador. Entonces, la verdad que creo que el impacto que ha generado él como líder coach, en la que ha podido conjugar la parte de los logros deportivos con la parte humana y lograr ese liderazgo y eso mismo plasmarlo a sus referentes y que sigan su línea de trabajo, pocas personas lo pueden lograr. Y bueno, y es el nuevo postulado, digamos, al que deberían aspirar el resto de los entrenadores, porque esto es lo que se logra cambiando la metodología de trabajo y utilizando otras técnicas, otras herramientas que no solamente van a hacer la diferencia en la parte técnica, sino también en la parte humana. De hecho, yo después veía distintas páginas de los hinchas de este club, y nadie le reprochaba, sin embargo, que había perdido ese partido, nadie le reprochaba porque todo el mundo se quedó con lo que generaba y no le dio importancia a haber perdido. O sea que hasta ese punto la gente lo acompañó, de que no pusieron una crítica sobre el no haber ganado ese partido, sino que, bueno, todos estaban emocionados por lo que había generado antes, dentro del club, fuera de las canchas, en este caso de la hinchada de River, y bueno, quería mostrar con este videíto realmente lo que puede generar una persona cuando trabaja de esta manera. Entonces, a modo de conclusión,
En resumidas cuentas, un gran líder consiste en persuadir a los demás y dejar hacer. Como decía el mítico Phil Jackson, entrenador ganador de la NBA con los Bulls y los Lakers, el liderazgo no consiste en imponer tu voluntad a los demás, sino en dominar el arte de dejarte ir. Y esta es la importancia del liderazgo, en la que no es el liderazgo autoritario el más eficiente, sino el inspirar, el dejar que los demás también participen, el dejar que los demás también puedan opinar y sentirse cómodos en su lugar, y así lograr realmente un trabajo en equipo. Eso es el liderazgo también, el lograr un trabajo en equipo, y en el que todos estén encaminados hacia el mismo objetivo para lograr todos los resultados que se propongan. Los entrenadores hoy en día más valorados son los entrenadores formados con experiencia y conocimiento, y esto es lo que vamos con el nuevo postulado, ¿no? De que hoy en día va a ser más valorado aquellos formadores que tengan las características como el entrenador de las Leonas, como Pepe Guardiola, como Marcelo Gallardo, que ya están siendo, digamos, un ejemplo de lo que se debe aspirar, de lo que debemos llegar, y darnos cuenta de que el viejo postulado del entrenador tradicional ya está obsoleto, porque no está dando los resultados que deberían. Entonces tiene que ser una persona que esté formada, no solamente en lo técnico, sino también tener otro tipo de conocimientos. El nuevo entrenador que hace falta es un líder que posea competencias en coaching deportivo. Aquel que posee competencias de comunicación avanzada, que acompaña en un proceso de transformación al deportista y o equipo, posibilitando el aprendizaje, nuevas alternativas y resultados. Y esto es, digamos, lo que estaba diciendo recién. Se necesita hoy por hoy que aquel que sea líder y que sea entrenador posea todas estas competencias de poder liderar con el ejemplo, de poder liderar desde otro lugar, con otras perspectivas, con otras herramientas, y que le va a permitir lograr mejores resultados con mayor permanencia en el tiempo, y sus objetivos sean inclusive más fáciles de lograr si él logra conjugar que todos vayan y lograr ese trabajo en equipo, que es lo que se necesita. Preguntas para hacerte y reflexionar. En el caso de que fuese una persona que estuviera al mando de un equipo o que esté en un club, sería: ¿qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo? ¿En qué tipo de líder me gustaría transformarme? Y si estoy dispuesto a realizar un proceso de aprendizaje que me permita ser una mejor versión de líder. Son preguntas básicas que se debería hacer un dirigente, se debería hacer un entrenador, para poder identificar que quizás ese tipo de liderazgo que yo estoy ejerciendo no es el más adecuado, y es el que no me está permitiendo tener los resultados que quiero. Y entonces, ¿en qué tipo de líder? Si yo estoy detectando que no soy un líder, que soy autoritario, bueno, y quiero aspirar a ser un líder quizás participativo, bueno, en eso me gustaría transformarme. ¿Y yo qué estoy dispuesto a aprender para poder y asumir ese nuevo rol que quiero hacer como líder? Y esto también lo podemos traspolar para la gente que no está quizás en el ámbito deportivo, lo podemos llevar a la vida propia y preguntarnos: ¿qué tipo de liderazgo estoy llevando en mi vida? Que nosotros, el liderazgo, podemos decir que nuestro equipo son nuestros distintos aspectos de la vida. ¿Cómo estoy liderando mi parte económica? ¿Cómo estoy liderando mi parte laboral? ¿Cómo estoy liderando mi parte afectiva? ¿Cómo estoy liderando mis amistades? ¿Cómo estoy liderando el aspecto familiar? Porque esto no es solamente lo podemos aplicar al ámbito deportivo, sino también llevarlo a la propia vida. Entonces ahí detectar, porque quizás en cada ese jugador, entre comillas, que sería el aspecto de nuestra vida, me estoy manejando de distinta manera. Entonces poder tratar de unificar uno solo y decir: bueno, me quiero conducir en mi vida de esta manera. Y entonces ahí también preguntarse: ¿en qué tipo de líder me gustaría ser en mi ámbito laboral, con mis amistades? Si yo quiero ser un líder coach en mi vida, en el que yo pueda estar dispuesto a hacer todo el proceso de transformación en mí, en trabajar mis sombras, en potenciar mis virtudes,
en aprender técnicas que me permitan desarrollarme de otra manera en el ámbito laboral, como persona, quizás si soy una persona introvertida, trabajar esa parte para poder expresarme mejor con los demás, y eso me va a permitir y me va a abrir nuevas posibilidades, me va a abrir nuevos caminos, y voy a lograr quizás objetivos de una manera mucho más sencilla que de la manera que estaba manejándome antes. Entonces, estas preguntas también no solo sirven, como dije antes, para el ámbito deportivo, sino también para la vida personal, que nos permita crecer y transformarnos como personas. Y como reflexiones finales, pongo el punto de vista de los dos referentes del líder coach en lo que es, qué significa para ellos ganar y perder. Entonces Pepe Guardiola dice, lo que me ha formado como persona es el deporte, he aprendido a ganar y a celebrarlo con moderación, y también he aprendido la dureza de la derrota. Y Marcelo Gallardo, hace pocos días, también declaró, la enseñanza de no encontrar el éxito deseado es un aprendizaje mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito, y este año yo aprendí mucho en los errores y en las equivocaciones, y eso me hace una persona con más deseo de aprender. Entonces acá vemos un claro ejemplo de dos referentes deportivos, dos líderes coach, no ven a la derrota como un fracaso, sino que esos fracasos lo toman como un impulso para poder seguir creciendo y poder seguir mejorando, tanto ellos como persona, que eso también les va a permitir el transformarse, el trabajarse a nivel personal, lo van a poder plasmar hacia sus equipos y poder liderar con el ejemplo y demostrarles que, bueno, se puede ganar y se puede perder y son las reglas del juego, pero es como yo interpreto, como yo percibo esa derrota y cómo la gestiono y cómo logro salir de eso de una manera exitosa, que es lo que me va a llevar a tener más éxito, porque esos errores me van a permitir ver nuevas posibilidades, y si yo me permito como entrenador ver esas nuevas posibilidades, lógicamente voy a tener resultados diferentes, que voy a dejar de hacer lo mismo que estaba haciendo siempre, y me va a permitir poder encontrar nuevos caminos. Eso sería todo. Muchas gracias. Y bueno, de eso se trataba esta exposición del liderazgo deportivo.